Bienvenidos todos a la presentación del módulo 6 del curso online de Doctrina Social de la Iglesia de la Universidad San Jorge, Pobreza y Doctrina Social. En concreto, hoy vamos a profundizar en esta opción preferencial por los pobres desde la perspectiva del magisterio propio de la Iglesia y todo el reparto y el gran elenco que a lo largo de la tradición de ella misma hasta nuestros días ha sido objeto de inquietud, de preocupación y de testimonio también por parte de muchos creyentes. La pobreza es tan antigua como el género humano. Sería una definición básica como el polo opuesto de la riqueza. Y constatamos cómo a lo largo de la historia la confrontación de intereses entre pobres y ricos ha provocado toda clase de acontecimientos que, pese a favor de los avances en favor de los menos favorecidos, no han logrado sustancialmente modificar la situación de desigualdad que en el siglo XXI sigue viviendo la mayor parte de la población mundial. Frente a esta definición meramente económica, también podemos afirmar que la pobreza va más allá de los ingresos, que la pobreza sería ante todo la privación de las capacidades y derechos de la persona de cualquier condición. Pobreza, por lo tanto, más que un problema económico, sería un problema ético. Como diría el beato Papa Juan Pablo II, entonces, como ahora, hay que repetir que no existe verdadera solución para la cuestión social fuera del Evangelio y que, por otra parte, las cosas nuevas pueden hallar en él su propio espacio de verdad y el debido planteamiento moral. Pues para hablar de esta dimensión ética de la pobreza, para hablar de la opción eclesial preferencial de los pobres, contamos con el profesor Luis Ferreiro, natural de Alcalá de Guadaira, Sevilla, actualmente trabajador como técnico de salud ambiental en la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, presidente del Instituto Emmanuel Munier de España, licenciado por la Universidad de Sevilla en Ciencias Químicas y en Filosofía por la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia. En la actualidad, director de la revista Acontecimiento. Ha participado en numerosos foros y congresos internacionales de personalismo: París, Estrasburgo, Grenoble, Roma, Córdoba, Argentina, Ouagadougou, Madrid, diferentes ciudades de México en las que ha impartido y ha colaborado en los mismos. Además de publicaciones de su especialidad, también cuenta con numerosos artículos en revistas personalistas, tales como Acontecimiento, Nous y Rescoldos, y así como en las actas de los congresos anteriormente citados y en el libro colectivo Actuar con Munier, publicado en Estrasburgo en el año 2006. Damos la bienvenida al profesor Ferreiro y ya inmediatamente tiene la palabra. Pues muchas gracias, Fernando. Es la primera vez que estoy por esta universidad. Espero que tengamos otras ocasiones. No la primera vez que estoy por Zaragoza. Y pues gracias por la invitación, aunque tengo que decir que es una invitación que había sido para otro tema que a mí me parecía más interesante, para por lo menos menos problemático. Este me da mucho más pudor. El tema de la pobreza me da verdadero pudor. Porque decía Charles Péguy que la cuenta de la cartilla de ahorros era el anticristo. Y yo tengo cartilla de ahorros. Por tanto, me temo que tendría que hacer un acto de testimonio. Decía Kierkegaard que el caballero de la fe era el testigo, no el maestro. Para estos temas yo creo que se requiere un testigo. Por tanto, pues con mucho pudor, no podía decir que no, pero con esa condición tengo que hacer una confesión inicial. No soy pobre y, por tanto, hablar por los pobres es un abuso. Y a lo mejor lo es para todos nosotros, para todos los que vivimos pues en Aragón, yo en Andalucía, en España en general, en este primer mundo superdesarrollado que vive en gran parte a costa de los países que se han llamado subdesarrollados, países del sur y otras denominaciones. Otra cosa que me planteaba era poder encontrar algo sobre el tema
que como los malos estudiantes lo pudiese copiar y soltarlo, pero eso no es así. Me he visto obligado a hacer una revisión de vida, que es lo que yo os invitaría también a hacer para este tema. No creo que sea un tema para discutir, dialogar, para la erudición. Es un tema para mirarse por dentro y por fuera, para reflexionar personalmente y comunitariamente, y a partir de ahí para cambiar de vida. Si no terminamos en una conversión, esto no nos sirve para nada. Nos puede dar un diploma para este curso, pero para mí sería mucho mejor un cambio de vida. Quiero hacer una precisión también sobre el título. Se ha dicho pobreza y doctrina social de la Iglesia. En realidad, yo prefiero hablar de los pobres y lo que sea, de doctrina social de la Iglesia, por ejemplo, porque creo que a todo tenemos que ponerle rostro en cristiano. Pobreza es un nombre abstracto. Pobreza puede ser una actitud ante la vida, pero sobre todo lo que nos debe importar son los pobres, porque los pobres es una clave de la fe. Espero que esto quede claro a lo largo del tema. No es solo un tema de caridad, es un tema de fe. Como decía, si vemos el compendio de doctrina social de la Iglesia, no vamos a encontrar un tema desarrollado sobre los pobres. Yo, a cambio de eso, me he permitido buscar cuántas veces aparecen las palabras relacionadas con la pobreza, los pobres, y he encontrado que aparece 111 veces directamente. 111 veces en 582 números, me parece que son. Es decir, cada 5 números. Por supuesto, dejo aparte los sinónimos, seguramente lo haría más frecuente. Eso nos hace ver un poco el peso que tiene el tema en la doctrina social de la Iglesia, cómo es una clave. Digo brevemente este recuento. La palabra pobre en singular aparece 9 veces. En plural, pobres, aparece 53 veces. La palabra pobreza, el abstracto, aparece 44 veces. Y además aparece un verbo, que es aparece empobrecimiento, el verbo empobrecer. El acto de hacerse pobre uno o de hacer pobre a los demás. Aparece solo 5 veces, pero es muy importante. Entonces, esa sería una primera cuestión, ¿no? Yo recuerdo, eso no lo hemos puesto en el currículum, porque no es currículum, parece, pero para mí sí es muy importante, ¿no? Para mí fue mi gran universidad. Estuve durante 2 años trabajando en 2 suburbios de Lima. Bueno, no era Lima exactamente, era el Callao, que está a unos kilómetros de Lima, es el puerto de Lima, uno de los puertos más importantes del Pacífico. Y hubo la coincidencia de que el avión fue bajando hacia el aeropuerto y uno de esos le llamaban pueblos jóvenes. Son grandes suburbios, con 13.000 habitantes se veía desde el avión. Y desde lo alto yo veía la pobreza, efectivamente, pero no veía a los pobres. Para ver a los pobres hay que meterse dentro. Y entonces es muy diferente. La pobreza puede ser incluso romántica. Los pobres tienen rostro, tienen dolor, son personas. La primera imagen, bueno, a los pocos días yo iba a ese pueblo joven y la primera imagen que vi me sacudió tremendamente. Era una fila como de unos 50 o 60 personas, sobre todo chicos jóvenes, niños, delante del comedor parroquial donde iban a recoger la comida, porque era gente que no comía todos los días. La imagen me impactó tanto que durante varios días no concilié bien el sueño. Los pobres en sí nos interpelan directamente. Se ve que es carne de sufrimiento. Bien, por esto digo que es una cuestión de fe y ahora veremos por qué. Pero previamente quisiera situar el tema dentro del contexto de la doctrina social de la Iglesia. ¿Dónde están los pobres en la doctrina social de la Iglesia? Aparte de estas 111 ocasiones en que se repite la palabra,
¿Dónde están? ¿Cómo los situamos? Hay un cuadro por ahí que supongo que lo tenéis. ¿Lo tenéis? Un cuadro es un poco primitivo, pero espero que con la explicación se haga claro. Primero, ¿cómo debemos entender la doctrina social de la Iglesia? Recuerdo que hace 2 o 3 años un obispo, no voy a decir de dónde, explicó que la doctrina social de la Iglesia era una tercera vía. Y casualmente esa noche yo pude cenar con el secretario de la Comisión Justicia y Paz del Vaticano. Entonces me dijo, el obispo no sabía lo que decía. Digo, pues no, efectivamente, no sabía lo que decía. Todos los obispos no saben muy bien lo que dicen o lo que les escriben. No, la doctrina social de la Iglesia no es una tercera vía. Es una mediación. Ahí tenéis en el cuadro una columna central que comienza por Evangelio. Esa columna está en un poco gris, ¿no? Un poco en gris. Lo fundamental de todo es el Evangelio. Es el primer nivel de la espiritualidad cristiana. El Evangelio es la instancia absoluta, radical y eterna a la que tiene que referirse el cristiano. La doctrina social de la Iglesia corresponde a lo que sería la tradición que ha interpretado los evangelios. Entonces tenemos una tradición, unos mártires, unos santos, unos profetas, digamos, que nos han enseñado a interpretar y a vivir el evangelio. En esa línea tenemos la doctrina social de la Iglesia, que no es tampoco, yo diría que es más amplio que lo que normalmente se pretende ver. Tenemos una doctrina oficial de los papas que aparece en el año 1800. ¿Cuánto? León XIII. 1891, ¿no? La Rerum Novarum. Para responder a una cuestión esencial de aquel momento, que es la llamada cuestión social, la cuestión obrera. Y aparece, pues, como, digamos, una interpretación que tiene que evolucionar con la historia y que podríamos decir que estaba dentro del terreno de la moral social. Pero la doctrina social de la Iglesia son más cosas. ¿Es que no había doctrina social de la Iglesia hasta el siglo XIX? La ha habido desde el inicio, después de los textos que son textos canónicos del Evangelio, las cartas, etcétera. Ha habido un pronunciamiento de los padres griegos, los padres latinos y de santos de todas las épocas. San Francisco no es una doctrina social de la Iglesia, lo que él predica de forma viva. San Vicente de Paúl, siglo XVIII, si no recuerdo mal, ¿no? XVII, bien. Entonces, ¿no es también su vida, su doctrina, su práctica, una doctrina social de la Iglesia, adaptada a su momento? Pues sí, lo es. Y así otros muchos. La Escuela de Salamanca tiene una magnífica doctrina social de la Iglesia para el contexto de la época del descubrimiento de América, donde el problema de los pobres se presenta muy vivamente y sobre todo el problema de los indígenas masacrados, marginados, empobrecidos por la actuación de España allí, cómo se enfrentaron ellos a los reyes directamente. Pues sí, es una doctrina social de la Iglesia. Específicamente ahora tenemos una, pero eso no es todo lo que necesitamos. Digamos, ese nivel es un nivel relativo, es temporal, es adaptado al tiempo en que se vive, es una mediación. Y es una mediación muy valiosa, que tiene pretensiones de universalidad, pero que no puede abarcar, lo reconoce la misma doctrina social de la Iglesia, no puede abarcar todos los contextos, no puede abarcar todas las situaciones, todos los tiempos. Es una inspiración fundamental que nos permite abordar problemas sociales. Hay un tercer nivel, que es el nivel práctico. Es el nivel de la vida comunitaria de la Iglesia y el de la vida personal del cristiano, donde tiene que dar respuesta a situaciones de su tiempo en las que él está implicado. Situaciones de tipo social, económico, político, etc. Entonces, es el nivel de la espiritualidad
de la reflexión cristiana, yo entiendo espiritualidad como seguimiento de Cristo iluminado por el Espíritu Santo. Para mí eso sería la espiritualidad. Pues bien, en esa vida, en esa praxis cristiana, personal o comunitaria, la doctrina social de la Iglesia nos tiene que poner al día, actualizar el Evangelio. Y intentemos ahora situar la opción por los pobres. ¿Dónde estaría ahí? Pues por dos vías. Del Evangelio salen, la primera fila, unos fundamentos esenciales y, por otro lado, también unos criterios hermenéuticos. La columna de la izquierda tendríamos esos fundamentos. Yo para esto he utilizado el libro, para esta parte de los fundamentos, la visión que tiene Jean-Yves Calvet, que ha muerto hace poco. Es un jesuita francés muy importante, un sociólogo y filósofo, que ha profundizado mucho en los temas del trabajo y tiene un buen tratado sobre, le llama la enseñanza social de la Iglesia. ¿Cuáles serían las tres columnas que sostienen la doctrina social de la Iglesia? Una es referida a la persona. El centro de la doctrina social de la Iglesia es la persona. Es el hombre entero. Decía Juan Pablo II que la Iglesia tiene que recorrer los caminos que recorre el hombre para ayudarle en cada uno de ellos. Ese tema personalista tiene una derivación que es el reconocimiento de la dignidad de la persona y de los derechos humanos. Esa sería una primera columna básica. Otra segunda columna es más de tipo social comunitario, que sería la justicia. Y especialmente, dentro del tema de la justicia, no solo la justicia conmutativa, la justicia distributiva, no me meto a explicar eso, supongo que ya se habrá explicado en otra ocasión, especialmente la justicia social, que es la aportación principal en esta materia de la justicia que ha hecho la Iglesia. Esas dos cosas serían dos columnas fundamentales. Y para rematar, la opción, le llama Calvet, la opción de preferencia por los pobres. Esto en realidad está en lo anterior, o lo anterior está en esto. Persona, justicia, está en la opción de preferencia por los pobres. Pero viene a ser como el control de calidad de si de verdad estamos centrando la doctrina social de la Iglesia en la persona y en la justicia. Si se hace justicia a los pobres, seguro que se va a hacer a los que no son pobres. Pero podría ser que hiciéramos justicia, hubiera justicia para muchas personas, pero que no llegase a los pobres. Entonces estaríamos haciendo una mala doctrina social de la Iglesia. Se pueden conculcar los derechos de las personas, pero antes que los de los ricos se conculcan los derechos de los pobres. Si la doctrina social de la Iglesia apunta bien al tema de la dignidad humana, tendrá que llegar a los pobres. Si se respeta al pobre, seguro que se habrá respetado al rico. Pero si se respeta al rico, no es seguro que se haya respetado al pobre en una sociedad. Creo que eso no necesita mucha explicación, ¿no? O sea, siempre hay personas que tienen más fácil el respeto a sus derechos. Entre otros, yo creo que nosotros, pues sí. Esa sería entonces una parte, ¿no? Como un fundamento de elaboración de la doctrina social de la Iglesia. Ahora bien, una vez elaborada esa doctrina, ¿cómo tenemos que leerla? Necesitamos unos criterios hermenéuticos. Es interpretación, ¿no? Significa interpretar, comprender, hasta el punto de saber aplicar lo que se ha leído. Y aquí tomo, pues, de mi influencia latinoamericana, ¿verdad? Tomo como referencia a Ricardo Antoncich, que era un jesuita peruano, que tiene un libro sobre esta materia, sobre la doctrina social de la Iglesia, y que lo ve desde ese lugar, toma esa perspectiva, la perspectiva latinoamericana. Y él entiende que hay como 4 grupos de criterios para
leer la doctrina social de la Iglesia con garantía de no estar equivocándose. Primero, un criterio histórico. Efectivamente, pues como decía antes, ¿no?, la doctrina social de la Iglesia tiene un momento en que se va produciendo cada documento, y resulta que el documento siguiente en realidad va reajustando tuercas del anterior, ¿no? Si tomamos la Rerum Novarum, hay cosas que hoy día nos parecerían, bueno, pues que eso está, incluso podríamos decir, equivocado, ¿no? Hay que interpretarlo en su momento, por supuesto, ¿no? Claro, si tomamos la Labor in Exercens, veremos que hay pues prácticamente contradicciones con las primeras encíclicas, ¿no? Porque en su evolución se ha desarrollado más, se ha comprendido mucho mejor el tema del trabajo, y de los hombres del trabajo, como dice Juan Pablo II, y de las organizaciones del trabajo, de los sindicatos, todo esto. Por tanto, hay que leerlo con un criterio histórico. Segundo, con un criterio ético. ¿Por qué? Pues porque la doctrina social de la Iglesia está hecha para la praxis, para la acción, ¿no? La ética trata de la acción, de si los actos que realizamos son buenos o malos, ¿verdad? Entonces, no leemos la doctrina social de la Iglesia para almacenar erudición, sino para actuar. Actuar en nuestra vida personal o colectiva. En tercer lugar, él pone un criterio de ética sociopolítica. Aquí tenemos que ver que no es solo ética personal, sino que los principios, los fundamentos de la doctrina social de la Iglesia, y sobre todo, si nos vamos al Evangelio, son mandatos absolutos, ¿no? Son mandatos radicales, ¿verdad? Sin embargo, a veces las circunstancias históricas nos llevan a que esos mandatos radicales no se pueden realizar en el tiempo y en el momento adecuado. Pongo un ejemplo, yo creo que sería sencillo. Vamos a ver, la inmigración, ¿no?, los emigrantes, pues el principio fundamental es libertad de movimiento. La Escuela de Salamanca lo defendía, ¿no? Libertad de movimiento de unos países a otros siempre que no sea violento, si es que no sea una invasión, ¿verdad? Bueno, si hiciéramos una libertad completa de fronteras, pues a lo mejor el resultado, al aplicarlo así radicalmente, el resultado podría ser peor que lo que hay ahora, ¿no? Podría provocar grandes desequilibrios. Hay que tener en cuenta que la libertad de movimientos de trabajadores, aunque sea deseable, pues se produce en el marco de un mercado de trabajo, donde el trabajo es mercancía. Entonces hay que ver si esto es posible, ¿no? Digamos que hay imperativos categóricos, que serían los del Evangelio, pero hay otros imperativos hipotéticos, condiciones que hacen que los imperativos categóricos no se puedan realizar tal cual de una vez y por todas, aunque la tendencia pues sería a eso, a llegar ahí. Y por último, el criterio que él indica es también la opción por el pobre. Esto es textual, ¿verdad? El criterio de la opción por el pobre. ¿Qué quiere decir esto? Se puede leer la doctrina social de la Iglesia desde cualquier punto. Cuando los empresarios leyeron la Labor in Exercens, los que no querían separarse, no querían rechazar la Labor in Exercens, pues intentaron aplicarla con paños calientes, rebajar el nivel de exigencia que tenía esa encíclica. Incluso los sindicatos españoles decían que iba más lejos de lo que ellos podían admitir. Otros rechazaron la encíclica tal cual. Decía, esto es utópico y además esto es socialista. Eso se llegó a decir, ¿no? Como si el Papa, pues, socialista, bueno, yo recuerdo haber oído incluso comunista, ¿no? Una lectura hecha desde estas posiciones no sería una lectura con garantía de fidelidad al espíritu de la doctrina social. La tergiversaría. Hay que leerla desde los pobres, y yo en eso tengo una experiencia muy bonita. En este pueblo joven del que hablé al principio, yo trabajaba con un grupo que se llama Movimiento de Trabajadores Cristianos.
Bueno, quiero decir que en el pueblo joven no había luz eléctrica, no había alcantarillado, no había agua, no había nada de nada, nada de nada. Había una escuela, bueno, ya era un paso, pero no había nada de nada. Y entonces, ese grupo de trabajadores, que eran 8 o 9, unos trabajaban en el mercado vendiendo verdura, otro en una fábrica, otro en la construcción, en fin, diversos trabajos. Y llegaban después de unas jornadas de la época de la Revolución Industrial, unas jornadas de 12 horas seguidas, y llegaban allí y una vez a la semana nos reuníamos. La reunión se producía en una choza que era la antigua iglesia del pueblo, era una choza de madera, una casa de madera. Posteriormente ya se había hecho una iglesia que pagaron los alemanes de ladrillo, pero el lugar de reunión era ese. A la luz de un quinqué, algunos se quedaban casi dormidos. Y ahí examinamos la labor en el cese, ahí la estudiamos. Y es muy sugerente, muy llamativo las cosas que se le ocurren a gente que está trabajando 12 horas, que saben lo que es la explotación en el trabajo, saben lo que es, pues, por ejemplo, uno le decía que se había quedado colgado en un andamio de construcción, pues se habían quedado dos, uno era de los que estaban allí, y pues se llevó un susto tremendo, ¿no? Y el empresario le dijo inmediatamente, tienes que subir otra vez, ¿no? O sea, inhumano completamente, en unas condiciones terribles. Pues la lectura que se hace desde ahí es una lectura muy distinta. Y yo, por supuesto, había un sacerdote, ¿no? Corregíamos también algunos excesos de su interpretación, pero para mí esa interpretación era más real, más verdadera, sacaba unas conclusiones mucho más evangélicas que las que se sacaban en otros lugares del mundo. O sea, la opción por los pobres es un lugar teológico, ¿no? Es un lugar de interpretación, es un lugar sociológico, pero también un lugar teológico de interpretación del Evangelio. A veces esto pues, nos ha llevado, voy a contar otra cosa también, en una ocasión una fábrica que estaba al lado del pueblo joven, la compró un cubano, tenía dinero de esos que estaban en Miami, compró la fábrica y la inflación en aquel momento era de un 600% al año. O sea que en 2 meses, al cabo de 2 meses, se doblaba el precio de las cosas. Y este hombre lo primero que hizo allí fue congelar salarios. Al cabo de 6 meses de salario congelado, el salario no es que se hubiera quedado congelado, es que se había quedado comprimido, se había quedado la tercera parte. Los trabajadores formaron una huelga. Bueno, él planteaba el derecho a la propiedad. Podía encontrar textos en la doctrina social de la Iglesia que justifican la propiedad en una lectura falsa. Los trabajadores que hicieron se pusieron en huelga porque entendían, y además con la doctrina social, con la labor en ejercer por medio, tenían toda la justificación del mundo. Ellos tenían derecho a un salario digno, y bueno, incluso con la Rerum Novarum, ¿no? Algo con que alimentar a la familia dignamente. O sea, el mínimo pues no estaba garantizado. Entonces, pues, ¿qué hicimos desde la parroquia? Apoyar la huelga. Llevaban 34 días en huelga y teníamos que intentar, pues, esta gente es que no tenía nada, ¿no? Por lo menos para hacer una olla común. Y para eso lo que hicimos fue pues recoger en el pueblo alimentos. Ellos empezaron, hicimos propaganda, recogimos alimentos. Y en un momento dado yo me fui con ellos, ¿no? a recogerlo. Y apareció un guardia civil. No como los de aquí, pero se llaman también guardia civil, es así, ¿no? Entonces me vio a mí y dice, ¿usted de dónde es? Pues español. ¿Y usted qué hace aquí metiendo problemas en Perú? No, ya tenemos bastantes problemas en Perú para que venga un extranjero también a meter problemas aquí. Yo iba con 4 o 5 trabajadores que iban recogiendo cosas, comida.
Yo no sé cómo, a mí me surgió una cosa. Bueno, le dije, pero este señor que es cubano también ha venido a meter problemas aquí. Yo estoy intentando resolverlos a partir de los que él ha creado. Y el guardia civil se echó para atrás, se quedó diciendo, bueno, se quedó confuso, ¿no? Dice, no importa. Yo creo que me iba a llevar en ese momento, ¿no? Pero entonces me citó para la comisaría. Y me ocurrió una cosa que también inesperada, que de pronto los 5 trabajadores que venían conmigo dieron un paso adelante y dijeron, nos lleva a nosotros también. Esto es una lectura de la solidaridad desde los pobres, ¿no? Y esta es una forma de leer la doctrina social de la Iglesia que yo creo que es necesaria, ponerse en la piel de los últimos. Entonces, como criterio hermenéutico, ¿verdad? Creo que estamos más cerca de la verdad cuando miramos desde la piel de los pobres que cuando nos ponemos en la piel de otros. Bien, queda claro entonces un poco como el encuadre que tiene esto, ¿no? O sea, no son criterios, quiero recalcar porque el cuadro no es quizás muy claro, que no son criterios extrínsecos a la doctrina social de la Iglesia, salen de la doctrina social de la Iglesia. Ahí podríamos buscar los textos concretos donde aparece esto, pero con frecuencia en diversas encíclicas nos dice que la preferencia que tiene la Iglesia, porque es la de Jesucristo, es la de los pobres. Bueno, pues ahora iríamos a profundizar esto un poquito más, ¿no? en los fundamentos. Podríamos preguntar, bueno, ¿y quiénes son los pobres? ¿Quiénes son los pobres para la Iglesia? Y aquí podríamos ver que hay criterios sociológicos, ¿no? La doctrina social de la Iglesia pues recurre a las ciencias sociales. Pero no son los criterios únicos, son también los criterios evangélicos los que fundamentan esta opción. Entonces, el pobre al mismo tiempo es una categoría sociológica y teológica. Por un lado, o sea, no podemos hacer un criterio, vamos a ver, como se hace en sociología, a partir del que gana menos de la mitad del salario medio, puede ser un criterio, ¿no? Pero eso no diría mucho. Hay que enfocarlo, por un lado, como multitud, ¿verdad? Los pobres son multitud. Hoy en nuestra crisis, pues cada vez más. Hay continentes enteros que están llenos de personas que viven en unas condiciones por debajo de lo humano, infrahumanas. Y podemos aplicar todos los criterios económicos del PIB, per cápita, lo que queramos, ¿no? Pero por otro lado, Jesucristo no solo miró a las multitudes, ¿no? Se encuentra con una multitud, lanza el discurso del pan de la vida, ¿no? Multiplica los panes y los peces, ¿no? Se dirige a la multitud. Pero en muchos momentos del Evangelio nos encontramos a Jesucristo rostro a rostro con el pobre. Esta es la opción que tiene que tener la Iglesia. Y en este sentido voy a leeros en el año 1979 la Iglesia latinoamericana se reunió en Puebla, en México. Y expresa muy bien en el comienzo de aquel documento qué son los pobres para la Iglesia. Dice, la situación de pobreza extrema generalizada adquiere en la vida real rostros muy concretos en los que deberíamos reconocer los rasgos sufrientes de Cristo, el Señor que nos cuestiona e interpela. Rostros de niños, golpeados por la pobreza desde antes de nacer, por obstaculizar sus posibilidades de realizarse a causa de deficiencias mentales y corporales irreparables. Los niños vagos y muchas veces explotados de nuestras ciudades, fruto de la pobreza y desorganización moral familiar. Yo he visto niños que los dejaban en la calle y no podían volver a casa hasta que habían recogido una cantidad de materiales que pudieran vender la familia, y si no, pues tenían que dormir en la calle. Rostros de jóvenes desorientados por no encontrar su lugar en la sociedad, frustrados sobre todo en zonas rurales y urbanas marginales, por falta de oportunidades de capacitación y ocupación.
rostros de indígenas y con frecuencia de afroamericanos, que viviendo marginados y en situaciones inhumanas pueden ser considerados como los más pobres de los pobres. Rostros de campesinos que como grupo social viven relegados en casi todo nuestro continente, a veces privados de tierra en situaciones de dependencia interna y externa, sometidos a sistemas de comercialización que los explotan. Comentaba, al principio, empobrecimiento, el verbo empobrecer es esencial, ¿no? O sea, no es una pobreza natural, es una pobreza que viene de que hay mecanismos de empobrecimiento. Rostros de obreros frecuentemente mal retribuidos y con dificultades para organizarse y defender sus derechos. Rostros de subempleados y desempleados despedidos por las duras exigencias de crisis económica y muchas veces de modelos de desarrollo que someten a los trabajadores y a sus familias a fríos cálculos económicos. Rostros de marginados y hacinados urbanos, con el doble impacto de la carencia de bienes materiales frente a la ostentación de la riqueza de otros sectores sociales. Rostros de ancianos cada día más numerosos, frecuentemente marginados de la sociedad del progreso que prescinde de las personas que no producen. Este era el comienzo del documento de Puebla, que situaba la opción por los pobres, luego tenía la opción por los jóvenes, etcétera, etcétera, pero lo situaba en el frontispicio del documento. A esto en el documento había otras cosas, ¿no? Por ejemplo, mujeres marginadas, pobres, doblemente pobres, rostros de mujeres empobrecidas por su situación marginal, pero además por una situación familiar de ruptura, etcétera, etcétera, y que cargan con los hijos cuando el marido se ha ido, y otros muchos así, ¿no? Ese es el rostro de la pobreza. En sus fundamentos bíblicos yo creo que tendríamos que ahondar bastante, ¿no? La Biblia tiene una serie de palabras, yo no soy experto en hebreo, pero hay algunas que son fundamentales. Hay una muy conocida que es Anau, ¿no? Cuyo plural es Anauim. Entonces, la Biblia, la doctrina social, y nosotros deberíamos entenderlo así, entiende como pobres lo que significa esa palabra. Significa como encorvado, ¿no? Aquel que se ha tenido que doblar ante el poderoso. En una situación que es, por un lado, de indigencia y, por otro lado, de dominación, ¿no? De indefensión, que no tiene recursos para defenderse ante aquellos que lo empobrecen. Todo eso en la Biblia lo encontramos en los profetas, sobre todo. Los profetas afrontan estas situaciones enfrentándose a los poderosos. El profeta Amós, por ejemplo, se enfrenta al rey del Reino del Norte de Israel, ¿no? Y bueno, pues describe cuál es la situación. Podremos ir a otros textos. Yo, sin embargo, me voy a quedar con uno que solo voy a leer este, que es del profeta Natán, o sea, del libro segundo de Samuel, cuando el rey David se encapricha con la mujer del general Urías, se llama Betsabé, y a él lo manda al frente de batalla de manera que esté en la primera línea hasta que lo mata el enemigo, ¿no? Y el profeta Natán se acerca a él y le dice que tiene algo importante que decirle. Llegando a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía ovejas y bueyes en gran abundancia. El pobre no tenía más que una corderilla. Solo una, pequeña, que había comprado. Él la alimentaba y ella iba creciendo con él y sus hijos, comiendo su pan, bebiendo en su copa, durmiendo en su seno, igual que un hijo. Vino un visitante donde el hombre rico, y dándole pena tomar su ganado, lanar y vacuno, para dar de comer a aquel hombre, llegando a su casa, tomó la ovejita del pobre y dio de comer al viajero llegado a su casa. O sea, es esta situación, o sea, la pobreza no es natural, la pobreza es una relación, viene de una relación entre personas.
La pobreza es relacional. El pobre es un resultado de las relaciones sociales. De que hay uno que se enriquece que empobrece a otro. David se encendió en una gran cólera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Yahvé, que merece la muerte el hombre que tal hizo. Pagará 4 veces la oveja por haber hecho semejante cosa y por no haber tenido compasión. Compasión. Entonces Natán dijo a David: tú eres ese hombre. Así dice Yahvé, Dios de Israel: yo te he ungido rey de Israel y te he librado de las manos de Saúl. Te he dado esta casa, etcétera, etcétera. Se enfrenta al poderoso, ¿no? Y esa es la situación de praxis a la que nos debería llevar la doctrina social de la Iglesia. En definitiva, bueno, de los evangelios podríamos citar un montón de cosas sobre quién es el pobre, ¿no? Entonces nos encontraríamos pues que, por ejemplo, el rico Epulón y el pobre Lázaro, el destino escatológico del hombre, el destino último del hombre, se lo juega ahí, en su relación con el pobre. Así podríamos poner multitud de ejemplos, ¿no? Es una clave en la predicación de Cristo. Cuando Juan Bautista duda de si Jesús es el Mesías, entonces, porque las cosas que está haciendo, pues al parecer no eran las que él esperaba que haría el Mesías, le manda una clave a la cárcel donde está detenido por Herodes. No sé si alguien recuerda lo que le dice, ¿no? Los cojos andan, los cautivos son liberados, etc. Y el Evangelio es anunciado a los pobres. Esta es la clave. En la predicación de Jesús del reino de Dios, el centro es el pobre. Es una categoría teológica. Pero quizás lo más espectacular y último, y yo creo que es lo decisivo, es en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 25, que todos recordaréis. ¿Alguien me lo sabe recordar? Capítulo 25. ¿A qué se refiere? Al juicio final, ¿no? Vendrá el Hijo del Hombre, reunirá a los cabritos y a las ovejas, las separará a la izquierda, a la derecha, y entonces les dice, venid, benditos de mi Padre, recibid la herencia del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, era forastero y me acogisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Entonces los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos, o desnudo y te acogimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y fuimos a visitarte? Y el rey les dirá: en verdad os digo, cuanto hicisteis a unos de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. ¿Conocéis el título de vicarios de Cristo? ¿Quién es el vicario de Cristo? ¿Qué? El pobre. No, esa es lo central, ¿no? El vicario de Cristo no es el Papa. Se ha utilizado ese título, pero el Papa es el obispo de Roma, etcétera, que preside la caridad a las iglesias, etcétera, etcétera. Pero el título de vicario de Cristo le corresponde al pobre. Por eso digo que es una cuestión de fe, y que eso debería ser una cosa muy material. O sea, cuando vemos a un pobre, tendríamos que tener la fe suficiente para decir: ahí está Cristo. Por último, ¿cómo vamos de tiempo? Justito. Bueno, pues entonces una sola cosa que también es fundamental, ¿no? Que, bueno, lo voy a decir muy brevemente.
En último extremo, ¿en qué se fundamenta todo esto? Pues yo creo que en Cristo. La razón de por qué el pobre es vicario de Cristo y demás es porque Cristo se hizo pobre. Su nacimiento, todos lo conocemos, no hace falta insistir mucho en eso, ¿verdad? Algunos lo hemos visto directamente, cómo fue, ¿no? En qué lugar tan pobre, no como se esperaba en el palacio, en un palacio de príncipes, no, en un establo. Tiene una vida en Nazaret durante 30 años, de un obrero. Esto aparece predicando y dice que el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Es un predicador ambulante que recorre Galilea al principio, luego hasta Jerusalén, y pues no duermen nunca en un sitio fijo, duermen muchas veces a la intemperie, predica desde la pobreza, reciben dinero y lo distribuyen a los pobres. ¿Qué es eso? ¿Una estrategia de marketing para vender el anuncio del reino? No. Eso es consustancial al Evangelio. Si anuncias el reino de Dios al Evangelio, porque el Evangelio, Jesús es pobre y está también en el centro del reino de Dios. Él es el reino de Dios. Pero no es, por tanto, algo accidental a Cristo, ¿no? Es esencial. Y para mí hay algo importantísimo que es un concepto que seguro que habéis oído, ¿no? Que es la kenosis. Dice en la carta a los filipenses, hay un himno precioso que para mí es fundamental, ¿no? O sea, ahí refleja la encarnación de Cristo. Seautón ekenose, dice él, se vació del todo, ¿no? Siendo Dios, siendo inmensamente rico, se hizo completamente pobre y hasta unos niveles incalculables. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte y la muerte de cruz. Es todo un descenso hasta los infiernos, dice el credo. Descendió a los infiernos. En la esencia de Cristo, en el ser de Cristo, está el ser pobre. Y entonces en el seguimiento de Cristo, en la espiritualidad cristiana, debería estar también el descenso hasta lo más pobre. Y de ahí pues a bienaventurados los pobres, se hace natural. Esa debería ser nuestra vida, que con vergüenza tengo que reconocer pues que no, estamos muy lejos, ¿no? Y entonces es todo un programa de vida. Para terminar rápido, bueno, ¿puedo todavía un poquito? De este libro, Bienaventuranzas, Camino de Felicidad, que he pedido que se cuelgue un capítulo de él, este José Román Flecha, nos presenta como una tarea para toda la vida, aceptando la tarea de la primera bienaventuranza, que la primera bienaventuranza pasa una cosa, que está muy relacionada con la última, con la persecución. Lo decía San Agustín. Y la última están muy relacionadas porque el que se hace pobre se hace libre. El que se hace libre dice lo que quiere y se enfrenta, como el profeta Natán, a los poderosos. Y entonces lo demás sigue su curso. José Román Flecha nos presenta como una serie de tareas. Dice, primero, tenemos que convencernos de que los bienes de este mundo son tan solo un medio para vivir y no el fin de la vida misma. La codicia es siempre una idolatría. No podemos adorar los bienes de la tierra como si fueran dioses. No podemos postrarnos ante ellos para pedirles favores que no pueden concedernos. No debemos identificarnos con los bienes que poseemos ni con aquellos que anhelamos. Segundo, tenemos que preguntarnos por qué Jesús fue pobre. ¿Por qué felicita a los pobres de espíritu y los considera dichosos?
preguntarnos qué tienen los pobres que resulta difícil alcanzar a los ricos de este mundo. Seguramente será necesario acercarse a los pobres tratando de aprender el secreto de su vida y las lecciones que imparten sin saberlo. Los pobres de espíritu nos evangelizan, ¿no? Recordad aquel pasaje de Jesús donde dice, Padre, yo te alabo porque has enseñado estas cosas a los pequeños y sencillos y las has ocultado a los sabios y poderosos. Sí, Padre, porque así te ha parecido bien. Yo decía del grupo este de trabajadores, ¿no? Yo lo he visto ahí, ¿no? Cómo se le ocurren ciertas cosas a la gente que no ha pasado por la Facultad de Teología. Tercero, no debemos olvidar que el ser es más importante que el tener. En consecuencia, no podemos pretender juzgar la dignidad de la persona de acuerdo en relación con los bienes que posee o con los servicios a los que tiene acceso. Esa convicción fundamental nos exige aprender a valorar a todas las personas por lo que son más que por lo que tienen. Acordaos de la carta del apóstol Santiago, que veía en su comunidad cómo la gente al que venía bien vestido, al que tenía una mejor apariencia, lo prefería. Y eso lo seguimos haciendo mucho. Hacemos acepción de personas. Es algo que no podemos hacer desde un espíritu de pobreza. Cuarto, es necesario recordar que la acción caritativa de la Iglesia dirigida a los pobres no canoniza la pobreza. Hay que luchar contra la pobreza. La pobreza es un mal. La Biblia no dice nunca que los bienes materiales, que la riqueza sea mala. Lo malo es cuando la riqueza no se comparte, cuando se acumula por parte de unos pocos.